Estamos de vuelta para contarles y analizar este hecho que se produjo durante las últimas horas, donde dos adolescentes murieron tras recibir impactos de bala percutados por un conductor al que intentaron asaltar en el centro de Santiago. Esta situación ha vuelto a dejar al descubierto la participación de menores de edad en delitos violentos y también en el acceso que ellos tienen a armas de grueso calibre, lo que ha generado mucha controversia en el último tiempo en materia de seguridad pública en nuestro país. De hecho, hoy también se suma otro caso de similares características donde un adolescente de 15 años fue detenido después de una persecución, luego que intentara robarle el auto a una conductora de la comuna de Conchalí. Estamos con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, para conversar sobre este tema. ¿Cómo está, Marcelo? Buenos días. Buenos días, Karina. Bueno, tenemos aquí dos casos en menos de 24 horas, en menos de 48 horas, donde hay participación de menores de edad en la concreción de los robos de vehículos. Un hecho que antes veíamos protagonizado por adultos, ahora tiene como protagonista a adolescentes con menos edad, cada vez con menos edad. Entonces, ¿cuál es la radiografía que hacen ustedes también en la Fundación respecto de esta situación que se está produciendo hace algún tiempo y respecto de este delito en particular? Porque pareciera ser que el robo de vehículos ahora está siendo encargado a adolescentes, ¿no? Y a prácticamente niños con muy corta edad. Yo creo que ya hemos conversado en varias otras oportunidades, Karina, que acá lo que está pasando es que estas son manifestaciones muy concretas de la ausencia de una agenda temprana de prevención social que logre llegar antes. Estamos llegando demasiado tarde y estas son las consecuencias de llegar tarde. Cuando nosotros vemos cómo los niños se empiezan a involucrar en este tipo de delitos, detrás de eso hay trayectorias que se han iniciado gradualmente y que uno pudo haberlas pesquisado con oportunidad y con una buena oferta, haber provocado el desistimiento delictivo. Fíjate que cuando uno analiza el perfil de los niños que murieron ayer, habían participado en otros tipos de delitos, incluso de menor entidad hacia atrás. Y lo que se observa y lo que hemos observado en muchos de estos casos que concluyen en situaciones incluso fatales, es que ellos han comenzado con el hurto simple y se ha ido agravando a través del tiempo hasta participar en estas bandas delictivas que además catalizan conductas mucho más violentas. Y lo hacen a través de la disponibilidad de armas para los niños, lo hacen a través del consumo de alcohol y otras drogas, lo hacen apartándolo de su familia y sustituyendo su cultura valórica con la narcocultura, con la cultura delictiva. Lo hacen cuando los niños terminan saliendo del colegio, excluidos del sistema escolar. Entonces, si tú miras la situación crítica en la que hoy día está la niñez, donde tenemos más de 50.000 niños que fueron excluidos del sistema escolar. O sea, estamos hablando de un salto importantísimo post-pandemia, pero tenemos 1.200.000 niños en grave riesgo de ausentismo crónico. Tenemos uno de los indicadores más altos de Latinoamérica en consumos problemáticos de alcohol y otras drogas, pese a las bajas en el último tiempo en consumo de marihuana debido al aumento en la percepción de riesgo durante la gestión del antiguo director del SENDA, que fue muy enfático en destacar los efectos nocivos de la marihuana. Pero pese a eso, estructuralmente, nosotros tenemos la población escolar más altamente consumidora de marihuana en Latinoamérica, también con consumo de tranquilizantes, consumo de alcoholes, las benzodiazepinas que se terminan comprando en la feria y que llegan también a jóvenes y adolescentes. Muchos jóvenes y adolescentes mezclan esas benzodiazepinas con alcohol para tener el efecto eufórico que les permite atacar violentamente a sus víctimas. ¿Y por qué sucede esto también, Karina? ¿Y qué es la diferencia que ha habido este último tiempo que ha llevado a que el aumento en la participación de niños y jóvenes en bandas delictivas que cometen delitos violentos vaya creciendo, pese a que ha bajado en el último semestre producto del control de la encerrona? Sigue aumentando o sigue quedando en una tasa realmente significativa. Sobre un 30% de la composición de la banda está constituida por niños menores de 18 años. Y lo hacen porque son parte de la estrategia delictiva que tienen estos grupos criminales, particularmente el narcotráfico. El narcotráfico internacional utiliza el involucramiento delictivo de niños y jóvenes para cooptar a las comunidades.
Nadie que tiene un hijo en una banda criminal, que tiene un sobrino, que tiene un amigo en esa banda criminal, colabora con las policías porque se intimida con lo que le puede pasar a ese niño, a ese hijo, a ese sobrino. Y también lo hacen porque aprovechan de torcer la protección que le da el legislador al niño con una ley penal adolescente que en vista de los delincuentes tiene unas penas menos gravosas que el sistema penal adulto, y en el caso de niños menores de 14 años son inimputables. Entonces estamos llegando demasiado tarde y estas son las consecuencias. Si nosotros queremos realmente tener calles seguras, tenemos que tener familias seguras, tenemos que tener escuelas seguras, tenemos que tener comunidades seguras. Un verdadero plan de seguridad parte por la prevención social temprana. Ahora, aparte de la prevención, porque aquí vemos, por ejemplo, en el caso en que fallecieron estos jóvenes, uno era de 15, el otro de 17. El que fue detenido anoche en la comuna de Conchalí tenía 15 años. Evidentemente son jóvenes que no participan ni siquiera del sistema escolar. No van a clases, no están escolarizados, menos se puede hablar de alguna preocupación familiar respecto del paradero de ellos durante la madrugada, porque además estos delitos son cometidos a la 1:30 de la madrugada y uno se termina preguntando qué hace un niño de 15 años en la calle a esa hora sin que su familia sepa dónde está. Más allá de la prevención, ¿hay algo más que ustedes hayan hecho el diagnóstico en la Fundación que es posible hacer en este minuto para poder intentar contrarrestar? Porque la prevención sin duda es una deuda pendiente hace mucho tiempo en nuestro país, pero también el efecto visible de la prevención es a largo alcance, ¿no? Es en varios años más. O sea, sembrar ahora un plan de prevención va a tener resultados de aquí en adelante. Pero ¿qué hacer ahora con este fenómeno? Es que, Karina, tenemos que caminar y mascar chicle. Y el problema es que solo estamos mascando chicle, no estamos caminando. Cuando uno piensa en la prevención solamente en el largo plazo y dice, bueno, esto va a demorarse mucho y lo posterga, finalmente no apunta a la solución. Si nosotros hubiésemos partido con estrategias de prevención hace una generación atrás, los resultados serían absolutamente distintos. Y yo concedo lo que tú dices, hay que tener acciones concretas hoy, urgentes, con esa población, particularmente con la oferta que hoy día dispone el Servicio Mejor Niñez. Pero mira lo que está pasando, tenemos 28.000 niños en lista de espera en Mejor Niñez. Tenemos 14.000 niños en lista de espera en materia de salud mental. Entonces, cuando un juez tiene que tomar una determinación y sabe de que van a ir a engrosar las listas de espera de uno y de otro, termina mandándolo para la casa que tampoco tiene o que tampoco ha efectuado un control parental adecuado. Entonces, pongamos las prioridades donde deben estar. Primero, resolvamos las listas de espera de Mejor Niñez. Segundo, preocupémonos del acceso a la salud mental en la población infanto-juvenil, que no solo pasa por un tema de cobertura y de plata, pasa también por la calidad de los programas, por tener terapeutas realmente especializados. También pasa por mejorar la oferta programática del servicio de reinserción, en este caso todavía el Sename. Fíjate que cuando tú miras todos los programas de Sename y miras las evaluaciones que hace la DIPRES, tú no encuentras ninguno que tenga aprobación suficiente. Entonces, estamos invirtiendo recursos donde esos recursos no generan ningún cambio. Tenemos que pagar contra resultados. Tenemos que preocuparnos de que se cambien efectivamente las trayectorias de vida con una oferta de calidad preventiva, con evidencia en el territorio. Y cuando no es preventiva y es rehabilitatoria, hay que invertir adecuadamente. Fíjate que la Subsecretaría Lazos tiene verdaderamente un programa que funciona muy bien. La Subsecretaría de Prevención del Delito en el programa Lazos tiene la terapia multisistémica, pero su cobertura es mínima. ¿Por qué? Porque es un programa muy caro. Pero por Dios, si cuando llegamos a rehabilitar llegamos tarde y finalmente el Estado va a terminar pagando mucho más que cuando realmente prevenimos. El costo de la rehabilitación es altísimo, pero hay que hacerlo en programas que realmente funcionen, que eviten muertes, que eviten que una persona realmente desarrolle una vida criminal y prolífica, dañando a muchas personas. Entonces, ¿cuándo medimos realmente el costo? Una terapia como la terapia multisistémica debería estar disponible para el conjunto total de niños que han empezado a delinquir, no para una fracción mínima. Entonces, el tema es,
Cuando decimos, mira, tenemos que hacer algo, la prevención no es el camino, etcétera, ya, ok, partamos con la prevención, etcétera. Pero entonces, pongamos recursos adecuados para tener buenos programas de rehabilitación con evidencia y con resultados, como la terapia multisistémica, y amplifiquémosla, que esté disponible en todas las comunas, no solo en algunas comunas seleccionadas. Y dejemos de llegar tarde. Yo no puedo generar un programa de seguridad solo en función de las personas que se han muerto. Tengo que hacerlo en función de los factores de riesgo que están presentes. Cuando hay alto consumo canábico en la población escolar, cuando hay alta exclusión educativa, cuando hay problemas de parentalidad, muchos niños que se van de la casa, muchos niños que se meten en estas bandas criminales, ahí es donde tenemos que invertir. Y tenemos que hacerlo con recursos que realmente sean suficientes para hacer cambio en esta trayectoria, si no una gota en el océano. Entonces, siento que las prioridades acá hay que tenerlas claras, hay que dejar de mirar solo los efectos. Estamos centrando todas nuestras acciones en los efectos y eso es un error. No estamos avanzando hacia las causas que están detrás de eso. Marcelo, ¿y qué tan preocupados ven ustedes a las autoridades de gobierno frente a esa prevención? ¿Cómo interpretan ustedes las señales? ¿Ven buenas señales? ¿Ha habido conversaciones? ¿Hay intentos por avanzar? A ver, lo que nosotros vemos es que los distintos propuestas en materia de seguridad han iterado sobre el control y sobre los efectos y no han hecho nada absolutamente significativo respecto de la prevención social temprana. Llegar antes. La oferta pública hoy día está destinada básicamente al adolescente entre 15 y 17 años. Es muy poco lo que tú puedes hacer en esas edades. Tú tienes que trabajar desde la primera infancia. Tienes que trabajar desarrollando habilidades sociales tempranamente, tienes que trabajar apoyando a los padres y cuidadores tempranamente con programas que funcionen, que tengan evidencia, que tengan resultados. Y el Estado muchas veces opta por cambiar su oferta interna, que no tiene evidencia, y sacar aquellos programas que son buenos, que tienen evidencia internacional y evidencia local, porque los consideran caros, como lo que pasó con Familia Unida con el sistema Lazos, que en diciembre lo terminaron para 1.500 familias. Fíjate que Familias Unidas es el programa que tiene mejor evidencia en la reducción de la probabilidad de que los niños consuman alcohol y otras drogas, niños adolescentes, hasta los 12, 13 años, que consuman alcohol y otras drogas en el país. Baja un sexto la probabilidad comparado con un grupo de control. A nivel internacional es el programa más sólido de la Universidad de Miami, que tiene mucha evidencia y sin embargo se decidió sustituirlo por la oferta interna, la oferta del Senda. Entonces hay retrocesos cuando estábamos avanzando en sistemas sólidos, preventivos, con evidencia, con resultados, por una decisión de costos, por una decisión política, la que sea, no se siguió profundizando. En vez de haber aumentado las coberturas, se elimina un programa. Entonces, ojo con eso. No podemos dar esas señales contradictorias. Tenemos que seguir avanzando con estándares de calidad altos asociados a resultados. ¿De qué sirve gastar dinero si no hay resultados? ¿A quién le conviene eso? A nadie. ¿Y el Estado está capacitado para tener ese estándar de prevención alto? ¿O aquí también lo que falta primero es capacitar a algún organismo a nivel estatal para que pueda implementar ese tipo de políticas en Chile? Mira, veníamos trabajando muy bien con el sistema Lazos, primero en el primer gobierno del presidente Piñera, después en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Se siguió implementando un sistema con alto estándar de calidad en base a 3 programas que tenían altos estándares de evidencia. Primero, Triple P para prevención universal, Familias Unidas para prevención intermedia y terapia multisistémica cuando ya el niño había empezado a delinquir. Eso era muy sólido y se iba avanzando gradualmente a poder llegar a al total de comunas que estuvieran en una situación de alto riesgo delictivo de niños y jóvenes con los 3 programas. Eso se desarmó. Pese a que la ministra ha dicho en los programas, en el planteamiento del programa de seguridad que se va a ampliar el sistema Lazo, eso ya no es Lazo. Ya no es Lazo, sino está el componente de riesgo intermedio que era Familia Unida. Es cualquier otra cosa, porque aquí hay un itinerario que es necesario ir cubriendo todas esas brechas, tanto para la prevención universal, para la prevención indicada y para la rehabilitación temprana. O sea, eso era un referente importantísimo en la política pública.
ese referente podría haber sido de alguna forma asimilado también en las oficinas locales de infancia, con una oferta preventiva de calidad para evitar los factores de riesgo que están a la base no solo de la delincuencia en los niños, sino que de muchos otros factores de riesgo, de otras conductas problemáticas. Sin embargo, también hemos tenido un rechazo brutal en la implementación de la Ley de Protección Integral a la Infancia, en la operación de las oficinas locales de la niñez. Hoy día en propiedad hay solo 18, independiente que se transfirieron recursos y se está preparando la implementación de 90, pero ni siquiera están todos los reglamentos aprobados por Contraloría. Entonces, lejos de eso, ¿cómo vamos a ir implementando una ley que es de alto estándar, que requiere una oferta de calidad, con evidencia, disponible a nivel local, operada por las oficinas locales, si es que todavía ni siquiera tenemos los reglamentos aprobados? Entonces, tenemos un rechazo en la implementación de la ley de garantía, tenemos listas de espera muy significativas, 2 a 3 veces lo que eran en septiembre del 2021, tenemos una mayor efervescencia de factores de riesgo que están a la base, tenemos el narcotráfico y las organizaciones delictivas que están impulsando el involucramiento delictivo de niños y jóvenes, tenemos una amplia exclusión educativa donde hay más de 50.000 excluidos, pero también 1.200.000 en riesgo. Tenemos cerca de 5.000 a 6.000 niñas en explotación sexual comercial infantil, 1.000 niños en situación de calle, niños que no están en el sistema residencial o en el sistema de protección porque no son habidos. Entonces estamos en una situación de vulnerabilidad de la niñez, especialmente de aquella niñez que más ha sufrido, que termina generando la captación de estos grupos delictivos, sí, terminan involucrándolo. Y a vista y paciencia de la gente hemos visto cómo se normaliza la narcocultura, si al final el narco termina decidiendo cuando los niños van al colegio, porque hace un narcofuneral y las comunidades tienen que cerrar sus salas para protegerse. Eso no puede pasar. Ahora, tenemos que tener una acción decidida en eso. Lamentablemente son señales que hemos visto en el último tiempo que esperemos se puedan ir erradicando y que se tome conciencia realmente de la necesidad que hay de avanzar en varios frentes, ¿no? Para poder también solucionar este problema que afecta a nuestros niños y jóvenes hace mucho tiempo. Marcelo Sánchez, le queremos agradecer por haber conversado con nosotros esta mañana. Que tenga un buen día.